em, compensar un poco las actividades que no pudimos hacer el viernes el día de hoy. Bueno, entonces lo primero que vamos a hablar, bueno, primero mi nombre es Hernando Santamaría, yo soy médico, soy psiquiatra, soy profesor del departamento de psiquiatría de la Universidad Nacional. Este, y lo primero es como que podamos empezar como a contextualizar el por qué esta clase y para dónde va esta clase. Esta clase pues hace parte pues digamos del conjunto de clases que ustedes van a tener sobre semiología y clínica de la cognición y de la mente, eh, que son básicamente pues funciones claves para la interacción de los humanos con otras personas y con el entorno. Y es bien importante que ustedes puedan reconocer los elementos centrales, digamos, de lo que llamamos el examen mental o el funcionamiento de la cognición que permite que uno interactúe con los demás y con el entorno. En ese contexto vamos a hablar un poco hoy sobre algunas funciones cognitivas, y vamos a hablar un poco de su utilidad en el contexto clínico de dos o tres condiciones. Si tienen alguna duda, por favor hablen directamente. No voy a estar tan pendiente aquí del chat, pero podemos mirarlas, puedo escucharles si ustedes hablan directamente. Bueno, entonces me sirvo de dos, tres diagnósticos que son claves dentro de las interacciones que ustedes van a tener con pacientes como médicos, que son básicamente lo que se conoce con el nombre de delirium o trastornos neurocognitivos, bien sean mayores o menores. Y estos diagnósticos, estos trastornos, vienen en general a alterar el conjunto de funciones que hacen parte de lo que denominamos la cognición o la función mental. Hay que decir que la función mental para nosotros en psiquiatría es un proceso complejo en el que los humanos interactúan con otros, con el entorno, y en dichas interacciones generan un espacio virtual, un espacio emergente de lo que consideramos la mente. En general, para muchos de nosotros, puede que para otros no, lo que llamamos lo mental es algo que trasciende solamente a lo cerebral. Seguramente corre o está enraizado en lo cerebral, pero lo trasciende en la medida en que no depende solo de lo cerebral. Lo que llamamos lo mental depende también de procesos biológicos corporales, el sistema inflamatorio, el sistema metabólico, el sistema autonómico. Depende también de la capacidad motriz de las personas, de la capacidad de moverse y navegar los espacios para comprender el espacio y al navegarlo también eso hace parte de la formación de lo que llamamos lo mental. Y lo que llamamos lo mental también depende de cómo uno navega los espacios, cómo se mueven los espacios, cómo hace sentido en el espacio también en función de cómo hace sentido a las interacciones que hay con otros. Por lo tanto, decir que lo mental está en una partecita del frontal o en una partecita del cerebelo o en una partecita del polo temporal es un reduccionismo muy grande, porque lo que llamamos lo mental es ese espacio emergente donde están esas interacciones. Voy a usar una metáfora. Un poco lo mental, voy a usar es mejor una analogía. Uno podría decir entonces que lo mental es parecido al tráfico vehicular. Para que exista lo mental en esa analogía del tráfico vehicular, se requieren vehículos, carros, se requieren vías, se requieren, por ejemplo, señales de tránsito, se requieren carros de distinto índole, de distinta mecánica, digamos, nuevos, viejos, buenos, malos, ¿no? Pero lo que llamamos tráfico no es un carro solo. Lo que llamamos tráfico no es una ruta o una autopista sola o una autopista con un conjunto de carros. Lo que llamamos tráfico solo surge cuando muchos carros, estando en una ruta o en una avenida, de alguna manera se frenan por
no sé, hay congestión porque hay muchos carros o hay un choque o hay muchas cosas. De la misma manera, lo mental no es solo los cerebros o lo mental no son solo los cuerpos de una persona o otra persona o lo mental no son solo los contextos, no son solo lo que llamamos los determinantes sociales. Lo mental sería algo parecido al tráfico, una categoría que emerge de interacciones complejas entre muchos elementos. En el caso de los vehículos, el tráfico emerge cuando hay muchos vehículos en unas vías específicas que se congestionan. Cuando hablamos de lo mental no es una sola cosa, es algo que surge o que emerge en la interacción entre cerebros, cuerpos, interacciones con otros, interacciones con el entorno. Eso es lo que llamamos lo mental. Por lo tanto, cuando hablamos de trastornos mentales, hablamos de trastornos que no es fácil identificar dónde están. Son trastornos que están en el cerebro, trastornos que están en las interacciones de unos con otros. A ver, voy a intentar darle entrada a los que están por acá. Trastornos que están, eh, digamos, en el ambiente, son trastornos que dependen, por ejemplo, de la pobreza, de la exclusión, del maltrato. Yo diría que lo mental o los trastornos mentales, como lo mental es una categoría emergente, dependen de todo ello, de el peso que tiene lo social, el peso que tiene lo biológico, el peso que tiene lo cerebral, pero también el peso que tiene quién es uno, dónde vive, las oportunidades que ha tenido, etcétera, etcétera. En ese orden de ideas, esos son los trastornos mentales que trabajamos en psiquiatría, trastornos de esa categoría emergente que es compleja, que llamamos lo mental, que depende de muchas cosas, ¿no? Y de muchas interacciones. Dentro de lo mental, uno podría decir, bueno, encontremos las bases cerebrales de lo mental. Y ahí hay cosas interesantes. Uno puede encontrar, por ejemplo, el rol de lo frontal en lo que llamamos lo mental. Por ejemplo, en el comportamiento complejo, lo que llamamos las funciones mentales complejas. O uno podría encontrar lo mental asociado a lo que el funcionamiento del temporal, muy relacionado, por ejemplo, con el procesamiento semántico o la memoria. O uno podría encontrar como correlato de lo mental el rol que tiene el polo, las cortezas parietales, muy implicadas, por ejemplo, en procesamiento visoespacial o matemático, etcétera, etcétera. Pero asimismo uno podría encontrar el rol de los sistemas inflamatorios en lo mental, o el rol del cortisol y los sistemas metabólicos en lo mental. Sabemos, por ejemplo, que cuando está disregulado el cortisol, o los sistemas metabólicos, la gente experimenta en lo mental algo parecido a lo que se denomina ansiedad. Sabemos que si está el sistema corporal como procesos inmunitarios o inflamatorios disregulados, las personas pueden experimentar síntomas parecidos a lo que denominamos depresión o ansiedad, etcétera, etcétera. Es decir, eso que llamamos lo mental podemos rastrear sus correlatos o sus factores en lo cerebral, en la biología corporal. Por ejemplo, podríamos rastrear los correlatos sociales de lo que llamamos los trastornos mentales y diríamos que se sabe, por ejemplo, que la gente que tiene exclusión, que ha tenido maltrato, que ha tenido adversidades tempranas, por ejemplo, abusos, acosos, puede tener afección de la esfera mental. Y eso sería como los bastiones sociales, si se quiere, de lo mental, etcétera, etcétera. Muy bien, dentro de esa categoría de lo mental, tenemos una categoría interesante en medicina y en psiquiatría que se denomina la cognición, que hace más referencia a eh, los procesos de cómputo y manejo o integración de la información del entorno que se presume se dan a nivel cerebral. La cognición es más un concepto cerebricista eh, y hace referencia, por ejemplo, a procesos y a dominios que usualmente están implicados
en cómo uno entiende a los otros y cómo uno entiende al mundo. Entonces, dentro de la cognición hay funciones, por ejemplo, estas que están acá: el nivel de atención, las funciones ejecutivas, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de memoria, la capacidad de lenguaje, las capacidades visoperceptuales, visoconstruccionales o lo que denominamos cognición social. Dicho de otra forma, la cognición son todos aquellos procesos que dentro del espectro de lo mental parece que nos permiten entender, percibir y entender e integrar la información del contexto. ¿Qué debemos hacer los humanos para entender el contexto? A eso le llamamos la cognición. Y ahí hay unos procesos como estos que están acá. Muy bien. Estos tres diagnósticos que están a la izquierda son diagnósticos canónicos de alteración de la cognición. Son diagnósticos que afectan las esferas de la Profe, cognición. ¿Sí? perdón que te interrumpa, creo que no se están viendo las diapositivas. ¿No? ¿No se No, están señor, viendo? no estás presentando. A ver. Ahí están viendo. Ahora sí. Ahora sí. Sí, señor, gracias. Entonces, estas funciones cognitivas, atención, función ejecutiva, aprendizaje, son entonces aquellas funciones que los humanos tenemos para entender el mundo que nos rodea y para entender a los otros. Atención, función ejecutiva, memoria, lenguaje, etc. Lo que está en la izquierda son diagnósticos o trastornos que afectan las esferas cognitivas: el delirium, el trastorno neurocognitivo menor y el mayor. Muy bien. ¿Qué cosas tienen esos diagnósticos? Por ejemplo, dentro de los diagnósticos de lo que denominamos trastorno neurocognitivo menor o mayor. Primero, lo que suele pasar es que hay una preocupación del paciente o otros por la cognición. En general, por dos, digamos, dominios. La gente le preocupa su nivel de memoria o su nivel de atención, o la gente le preocupa que tiene problemas para hablar, o capacidad expresiva en el lenguaje, o la gente le preocupa, por ejemplo, que tiene dificultades para hacer cálculo matemático o para hacer, para contar números en la mente y entonces se le enreda el manejo de la plata, etcétera, etcétera. Entonces hay una preocupación del paciente u otros, en este caso familiares, cuidadores, por las capacidades cognitivas de alguien, ¿no? ¿Qué más tiene ese diagnóstico trastorno neurocognitivo menor? En general, esas funciones que están afectadas de manera modesta. No hay una afectación sustancial. ¿Qué quiere decir eso? Tengo problemas para la memoria y tengo problemas para hacer cálculos, lo que me afecta la capacidad de hacer compras en el supermercado, pero a pesar de eso me cuesta un poco, pero lo logro. Tengo problemas en la memoria y me toca llevar una libreta y me enredo, pero a pesar de eso lo logro. ¿Sí? Muy bien. En el neurocognitivo mayor o en el trastorno neurocognitivo mayor, se presume que la alteración de la función ejecutiva es mucho más fuerte. En ese caso, las personas ya tienen evidentemente una dificultad de al menos dos dominios cognitivos. Lo perciben ellos o lo perciben los familiares, ¿cierto? Muchas veces no lo perciben los pacientes, sino los familiares o las personas cercanas. Y el deterioro o la afectación de los dos dominios cognitivos es muy fuerte, es muy evidente. ¿Sí? Muy bien. Tanto que les afecta la funcionalidad. Empiezan a tener problemas en el trabajo o problemas con las personas con las que viven o problemas de orden social o problemas afectivos, etcétera. ¿Qué pasa con los test neuropsicológicos si uno les hiciera pruebas? En el trastorno neurocognitivo menor, lo que uno encontraría es que sí, las funciones cognitivas que se estén evaluando están un poquito por debajo de lo esperado, ¿cierto? Pero ese rendimiento por debajo de lo esperado no está tan marcadamente afectado, solo está una o dos desviaciones estándar por debajo de lo esperado. En el caso del trastorno neurocognitivo mayor, la afectación o las pruebas cognitivas revelan
que el sujeto sí tiene una afectación muy grande, 2 o más desviaciones estándar por debajo de lo esperado. ¿Qué otra cosa es interesante entre el neurocognitivo menor y mayor? En el menor, las alteraciones, digamos, puede que alguien las note, pero en general el paciente logra ser autónomo, y en el neurocognitivo mayor la alteración es suficiente para que se afecten las actividades instrumentales habituales. El paciente no puede andar ocultando los síntomas porque los síntomas le generan problemas. Repito, se enreda en el trabajo, con la pareja, con los amigos, etcétera, etcétera. Muy bien. Estos diagnósticos, el neurocognitivo mayor o el neurocognitivo menor, pueden afectar alguno de estos dominios: atención, función ejecutiva, aprendizaje, memoria, lenguaje, etcétera, etcétera. Quiero hablarles de algunas de esas funciones que son muy importantes. Una de las funciones que suelen afectarse en pacientes que tienen alteraciones como trastorno neurocognitivo mayor o menor son las famosas funciones ejecutivas, antes llamadas funciones cognitivas superiores, las funciones más complejas o sofisticadas que hacemos con la mente, llamémosla así, a propósito de lo que dijimos que era la mente. ¿Qué cosas son? Por ejemplo, tomar decisiones, por ejemplo, planificar o organizar las tareas que debemos hacer, por ejemplo, flexibilizar o cambiar las estrategias cuando tenemos problemas. Estoy intentando resolver este problema por acá, pero no me está funcionando, entonces flexibilizo y cambio de estrategia. Tienen que ver con la capacidad de controlar el nivel de atención. Tengo que prestar atención aquí y no a 20 reels de Instagram y no a TikTok y no a 20 chats pendientes. Tengo que estar acá, ¿no? Y una capacidad que es central en los humanos. En muchos animales está con distintos niveles de regulación, pero en los humanos es central, que es la capacidad de inhibir impulsos o la capacidad de frenar, eh, digamos, deseos, impulsos, conductas, afectos, emociones, etcétera, etcétera. Dicho de otra forma, las funciones superiores del humano a nivel cognitivo incluyen la capacidad de ser autónomo y tomar decisiones por uno mismo, la capacidad de planear, la capacidad de ser flexible y cambiar estrategias cuando sea necesario, la capacidad de controlar la atención y esta función que llamaríamos la función del control, que es controlar varias cosas: controlar las emociones, controlar la conducta, controlar o inhibir las emociones, inhibir la conducta, controlar las funciones cognitivas, regularlas, ¿cierto? Controlar la función motora, etcétera, etcétera. Por lo tanto, estas son las funciones más complejas o de las más complejas que podemos tener a nivel mental. Muy bien, esas son las famosas funciones ejecutivas, ¿cierto? Aquí están algunas descripciones: la inhibición como la capacidad de suprimir respuestas automáticas. Otra función que no hemos mencionado que es clave es esta de memoria de trabajo, que básicamente sirve para mantener y manipular información temporal, que llamamos flexibilidad cognitiva, que es cambiar de tarea o perspectiva. La planificación es establecer metas y saber qué pasos seguir para llegar a esas metas. Tomar decisiones es elegir entre opciones en función de quién es uno, qué recursos tiene, etcétera, etcétera. Otra función central de la cognición es la capacidad de memorizar, ¿cierto? Tal vez esta definición que está acá es insuficiente para todo lo que podríamos decir que es la memoria, pero en general se conoce como esta capacidad que sirve para, yo diría primero, aprender. La memoria es central para el aprendizaje. Codificar estímulos, almacenar estímulos, recuperar información e inhibir la recuperación de información. Hay algunos tipos de memoria. Por un lado están los que se denominan las memorias declarativas o también se denominan memorias explícitas, y otras que son las que se denominan memorias no declarativas o implícitas, es decir, que uno no se da cuenta que sabe de eso, pero lo sabe. Dentro de las memorias declarativas de largo plazo están las famosas memorias episódicas,
en las que uno se acuerda de cosas que le han pasado a uno, eventos personales, por ejemplo. El día que entré a la Universidad Nacional, el día que conocí a mi pareja, el día que nació mi hijo, el día que esto y esto pasó, ¿sí? Y esos son como episodios del mundo. Uno tiene una memoria para acordarse de episodios claves de la vida, ¿cierto? Y tiene otra memoria que se llama declarativa porque es explícita, porque uno se da cuenta que sabe eso, que es una memoria más de saber los significados del mundo. Uno va caminando en la calle y ve un edificio y no se acuerda cuándo supo que eso era un edificio, pero uno sabe que eso es un edificio. Y uno va en la calle y ve un andén y ve la calle por donde pasan los carros y uno sabe que eso se llama andén y que eso se llama calle y además sabe que debe caminar por el andén y uno no se acuerda cuándo aprendió eso, pero uno sabe que eso existe. O sea, uno tiene un diccionario, digamos, de conceptos, de cosas que funcionan en el mundo que uno ha ido aprendiendo desde que es muy menor, digamos, desde que nace, ¿no? ¿Qué es ese tipo de memoria? Se llama memoria semántica, que es una memoria de, nuevamente, aprendizaje, almacenamiento, codificación, recodificación, recuperación de conceptos del mundo, ¿sí? O de situaciones en el mundo que uno sabe cómo funcionan, ¿cierto? Uno ve, va caminando por esa calle y llueve y uno se cubre. ¿Y uno cómo sabe eso? ¿Se acuerda uno el día que le dijeron cuando llueva, cúbrase? Posiblemente no. Es decir, uno no se acuerda de eso porque es un episodio central de la vida. Uno se acuerda de eso porque uno sabe cómo funciona el mundo, porque tiene un reservorio, un almacén de conceptos del mundo, ¿no? Esa es la que se denomina la memoria semántica. Esta otra memoria, que es la memoria no declarativa o implícita, y es que uno sabe cosas del mundo con el cuerpo. Uno, por ejemplo, sabe caminar, ¿cierto? Pero uno no sabe muy bien cómo aprendió a caminar. Uno sabe hablar y uno no sabe muy bien cómo aprendió a hablar. Y uno hace las cosas y va usando las cosas, digamos, o usando las funciones motoras sin tener que recordar explícitamente o de forma declarativa cómo es que aprendió eso, o cuándo lo aprendió, o por qué es que funciona, que uno sepa hablar, etcétera, etcétera. Entonces, esa memoria, que es una memoria más de habilidades, sobre todo motoras, uno también la tiene ahí sin que sea muy consciente. Muy bien. Hay muchas relaciones entre lo que denominamos funciones ejecutivas y memoria. Por ejemplo, lo que llamamos la memoria de trabajo. No debería llamarse memoria de trabajo porque es más bien un proceso de integración en línea de información. Cuando yo les estoy hablando esto, yo tengo que estar mirando la presentación, tengo que estar atento a más o menos el, el Meet para ver si están entrando o no personas. Tengo que irme acordando de qué es lo que les quiero decir, tengo que estar pendiente de la hora, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la memoria de trabajo es más bien como un proceso de integración de información en línea. No debería llamarse memoria porque memoria hace referencia a eso, un proceso de aprendizaje, codificación, almacenamiento, recodificación, ¿no? O recuperación, que no es exactamente eso. Yo lo que les estoy diciendo ahora puede ser que mañana ya lo olvide, exactamente como lo dije. Entonces no sería una memoria, es más bien una forma que uno usa de integrar información en línea para ir resolviendo una tarea. En este caso, ¿qué tarea? Hablarles, darles una clase, etcétera. Muy bien, las funciones ejecutivas, la planeación, el control, la toma de decisiones, el nivel atencional, ayudan a la memoria, sí, a las memorias declarativas y no declarativas, ¿cierto? Y en función de cómo ayudan, también pueden alterar o no cómo se recuerda algo. Estas bases neurales son muy básicas. Yo diría que esto es un reduccionismo total, esto que tengo acá. Pero podríamos decir que hay cierta especialización, que las funciones ejecutivas se han asociado mucho al funcionamiento de la corteza prefrontal, la memoria episódica al funcionamiento del hipocampo y el lóbulo temporal y la memoria de trabajo, por ejemplo, corteza prefrontal y parietal. Pero más bien tendríamos que decir que las funciones ejecutivas dependen de circuitos y redes que trascienden el prefrontal, más bien es conexiones entre el prefrontal y otras redes. De hecho, una red que se ha usado mucho para hablar de funciones ejecutivas es lo que se denomina como
La red ejecutiva central, que incluye el prefrontal, el parietal, el temporal, áreas de asociación. Dentro de la memoria episódica sí está implicado el hipocampo, el lóbulo temporal, pero también algunos circuitos a nivel hipocampal frontal. La memoria de trabajo está implicada el prefrontal, por supuesto, la corteza parietal, las cortezas del cíngulo anterior, etcétera, etcétera. Hablemos más bien de redes. Pero estas áreas son centrales para estas funciones. No son las únicas, pero no son centrales. Ahora vamos a empezar a hablar de esto. Y es que esas funciones cognitivas se ven en algunos trastornos particulares. Uno de los trastornos que tiene afectación canónica de la función ejecutiva, perdón, de la función cognitiva es lo que se denomina como enfermedad de Alzheimer. Es una, llamémoslo, un trastorno neurocognitivo, casi no usamos la palabra demencia últimamente, los psiquiatras al menos, porque nos parece que si bien se entiende y es útil, es peyorativa, tampoco su nombre permite entender mucho lo que uno trata de decir. Cuando uno dice demencia estaría diciendo, si uno hace un análisis etimológico de la palabra, demencia significa sin mente, y no es exactamente eso lo que tienen las personas que tienen estas enfermedades, no es que no tengan mente, es más bien otra cosa. Deberíamos mejor llamarlo, sugerimos nosotros, trastorno neurocognitivo secundario a enfermedad de Alzheimer, digamos, ¿no? Es uno de los trastornos neurocognitivos degenerativos primarios. Hay algunos secundarios, como por ejemplo si yo pierdo la memoria o la función ejecutiva como consecuencia de tomar alcohol o tomar sustancias, o como consecuencia de lesiones vasculares o lesiones cerebrales por enfermedad vascular o por sangrados, etcétera, ¿no? La enfermedad de Alzheimer tiene un inicio insidioso, un curso progresivo, y tiene una caracterización, es que tiene unas pérdidas particulares de memoria, ya vamos a hablar de cuál tipo de memoria. Tiene unos síntomas no cognitivos, como por ejemplo tienen síntomas depresivos o síntomas psicóticos, trastornos de la conducta, suelen tener irritabilidad o algo que se denomina nosognosia, que es como incapacidad de darse cuenta que están perdiendo la memoria. En general, los pacientes que tienen esto lo tienen en la edad avanzada, con una prevalencia de más o menos 6 a 8%, doblándose cada 5 años. En Colombia las prevalencias son mucho más altas, por ejemplo, que en el norte de Europa o en Estados Unidos, como consecuencia de lo que denominamos como enfermedades no comunicables, diabetes, hipertensión, obesidad y la alta presencia de factores de exclusión social o lo que denominamos determinantes sociales de la salud. El hecho de que la gente esté aislada, que tenga poco acceso a recursos de salud, recursos educativos o recursos sociales en general, también genera un alto riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. ¿Qué características tienen los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer? Decíamos, pueden tener afectación de la esfera mental o de la cognición. Dentro de la cognición dijimos que habían varios procesos, lenguaje, por ejemplo, a nivel atencional, y nos dedicamos a hablar de dos grandes núcleos, la función ejecutiva y la memoria. Muy bien, una de las características centrales de los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer es que tienen afectación de la capacidad de aprendizaje. Les cuesta mucho aprender nuevas cosas. Entonces, típicamente son abuelos a quienes se les da una tablet o un celular nuevo y les cuesta mucho saber dónde está el teléfono de la esposa o del esposo, o tenían una lista de contactos ahí en el celular pasado, les cambiaron y les actualizaron el iPhone y entonces, venga, mi hijo, ayúdeme que ya no sé dónde tengo mis contactos, ya no puedo. Y a pesar de que se les enseña, les cuesta mucho y finalmente terminan por no aprender. Otra de las cosas que tienen es alteraciones de la memoria, particularmente tiene una alteración de un tipo de memoria, que es la memoria episódica de corto plazo. Esa es la característica. Una alteración de memorias episódicas de recientes, si se quiere. Por ejemplo, ¿se acuerdan muy bien el día que se casaron a los 20 años? O el día que les nació el primer hijo a los 22 años. ¿Se acuerdan además la dirección de la casa de la infancia? Pero les cuesta mucho acordarse qué hicieron en el último mes. Tenían por ahí embolatada una cita
médica con el oculista o con el nutricionista o con el internista y uno les pregunta, ¿y cómo le fue en la cita? Y dicen, ¿cuál cita? Yo no he tenido ninguna cita. Y la esposa por allá dice, no, acuérdese, papá, que fuimos ayer a la cita con el doctor, no sé qué, acuérdese, mi hijo, no sé qué, ¿no? Ese tipo de cosas suelen pasarle a estos pacientes, alteración de la memoria episódica reciente. En la esfera del lenguaje, una cosa que tienen, más que afasia nominal, la gran alteración que tienen es una alteración que se denomina así, anomias. Esa es la gran alteración. Anomia. Aquí es alteración de la memoria episódica reciente, es lo más patognomónico si se quiere, y a nivel de lenguaje lo que se llaman anomias. ¿Qué dice la gente? Dice la famosa, tengo la palabra en la punta de la lengua. Es un fenómeno que en inglés se ha denominado tip of the tongue, tener la palabra ahí en la punta de la lengua. O la famosa expresión de eh, se me fue la paloma, digamos. ¿Qué es lo que se les olvida? El nombre de las cosas. Entonces empiezan, hija, alcánceme ese cosito que uso uno para escribir en el papel. Ese es la. Y se les olvida que se llama lápiz o lapicero o esfero o lo que sea, ¿no? Se llama anomias. Alteración de la memoria episódica reciente y anomias. Eso es lo canónico. Otra cosa que les suele pasar a los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer, que es canónica, es que tienen algo que se denomina apraxias. Es como una dificultad en la capacidad motora de hacer tareas. Entonces, por ejemplo, tienen apraxia del vestir, apraxia del lenguaje, ¿cierto? Se les olvida cómo vestirse, se ponen mal la camisa, se abotonan mal, se ponen la camisa por encima del saco, ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Entonces tendrían lo que se denominan alteraciones de la memoria episódica reciente, anomias, apraxias, ¿cierto? Y pueden tener otras alteraciones en la esfera de lo mental, ¿cierto? Básicamente tienen, ya les voy a subrayar los síntomas que más tienen de esta lista de alteraciones que hay acá, pero una cosa que suelen tener es síntomas depresivos, síntomas ansiosos, problemas del sueño muy frecuentes, ¿cierto? Eso es lo más frecuente y a veces ocasionalmente apatía. Apatía es una afectación de la capacidad de planeación y de la voluntad para hacer cosas. Las personas lo que hacen es perder una motivación genuina para hacer cosas y una capacidad de organizar lo que deben hacer para llegar a un objetivo. Entonces la típica cosa que uno ve cuando uno ve a alguien con apatía es un viejito que está sentado en una esquina de la sala, que antes leía, que antes le gustaba usar las herramientas para arreglar las cosas de la casa y que desde que empezó con la enfermedad está ahí sentadito y no tiene voluntad ni ánimo para hacer nada. Pero además también si uno le dijera, véngale, yo le ayudo, dígame cómo le ayudo, venga, vamos juntos y organicemos un plan de cómo arreglar los bombillos del último piso de la casa, sería incapaz de planear las cosas o decir básicamente un paso a paso de las actividades que hay que hacer para llegar a ese objetivo. Muy bien. Los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer pueden tener otro tipo de alteraciones, ¿cierto? Por ejemplo, podrían ya deteriorarse tanto hasta tener afectación de dos tipos de memoria. En etapas muy tardías pueden tener alteración de lo que se denomina la memoria semántica. Entonces el diccionario de conceptos del mundo lo pierden. Entonces van en la calle y les dice uno, suba hacia el andén. Y dice, ¿andén? ¿Qué es andén? ¿Cómo así andén? Porque ya está el diccionario perdido. Eso es cuando están muy afectados. Y lo otro es que pueden perder las memorias procedimentales. Y por eso, entonces empiezan a tener problemas, por ejemplo, para cosas muy primarias, para comer, para deglutir, ¿cierto? Para caminar, etcétera, etcétera. ¿Listo?
Esto es lo canónico, esto que está aquí abajo, esto es lo canónico de un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer. Junto con alteraciones de lo mental, básicamente estas que están aquí subrayadas. Esto es lo que suele ver uno en un paciente que tiene enfermedad de Alzheimer. Muy bien, los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer tienen varias fases, una fase preclínica, donde empiezan a tener algunas alteraciones menores, una fase clínica donde tienen los síntomas que hablamos la diapositiva anterior y una fase de demencia donde uno empieza a ver deterioro continuo, ¿no? Muy bien, 70% de todas las demencias son enfermedad de Alzheimer. Los pacientes tienen una supervivencia media entre 7,1 y 10, 12 años, cuando la enfermedad se establece muy fuerte. Este, eh, Casi todos son mayores de 60 años, ¿no? Y hay un alto porcentaje de casos que están, digamos, son subsidiarios de lo que se llaman factores modificables. Se cree que si uno interviniera en estos factores modificables puede bajar la prevalencia hasta el 40-50%. ¿Qué factores son modificables que llevan a la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo? Uno, diabetes, obesidad, hipertensión. Por ejemplo, la actividad física. La gente que no hace actividad física, más riesgo de hacer enfermedad de Alzheimer. Tener déficits sensoperceptivos, que tengan problemas para oír o para ver. Tener depresión, tener trauma craneoencefálico. Esos son algunos de los síntomas o de las condiciones que aumentan la prevalencia de enfermedad de Alzheimer. O, por ejemplo, algunas cosas sociales, tener pobreza, exclusión sistémica o dificultad de acceso a salud, tener baja red de apoyo, estar solo, ¿cierto? Se ha demostrado que genera riesgo para tener enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que se ve a nivel biológico? Básicamente se ven dos cosas, unas degradaciones celulares de las neuronas, ¿cierto? Que terminan por romper las neuronas y generar depósitos de lo que se llama beta amiloide o placas de amiloide. Y también algunas alteraciones a nivel de el reciclaje, de la degradación de proteínas, acumulando proteínas tau dentro de la neurona, generando los famosos ovillos neurofibrilares. Cuando eso está así, o estos va generando como estos ovillos neurofibrilares en los microtúbulos, generan como unas sinapsis o unas neuronas que están alteradas o enfermas, que con el tiempo van quedando, afectando el volumen de áreas claves, ¿cierto? Como se ve acá en los hipocampos, ¿cierto? Que se va quedando sin volumen o en los temporales en comparación con estos y pueden llegar a esto, a perder totalmente el volumen y de alguna manera desaparecer la corteza de hipocampos, polo temporal y parietal. Muy bien, quiero pasar un poco a comparar esto con otras. Otra de las demencias o los Doctor, trastornos, disculpe, sí, una pregunta, bueno, dos preguntas. Respecto a ¿la apatía se puede extrapolar como a otros aspectos de la vida? Por ejemplo, podemos ver apatía en personas jóvenes por el simple hecho de no querer y no importar hacer las cosas de su día a día. sí, la apatía es un síntoma que combina lo volitivo o lo motivacional con afectaciones de la capacidad de planeación, de cómo organizarse para llegar a un objetivo. Entonces uno puede tener un muchacho de 14 años que no tiene ni 5 de ganas, por ejemplo, de hacer las tareas y que además cuando dicen, bueno, igual tiene que hacerlas y uno les propone que las hagan, les cuesta mucho organizar un plan, planificar cómo llegar al objetivo. Y se enredan mucho y entonces eso genera otros síntomas, estrés, ansiedad, irritabilidad, etcétera. Chicos, O, adolescentes, adultos jóvenes pueden tener problemas de apatía en relación con cosas vitales, con cosas, por ejemplo, situacionales, preocupaciones que están viviendo, retos a nivel de orden social, retos a nivel afectivo, sexual, eh, estrés por las interacciones a nivel familiar o social, etcétera, etcétera, podrían llevar a apatía.
Pero la apatía también se ve, digamos, en gente que tiene, digamos, como afectación de los sistemas motivacionales como consecuencia, por ejemplo, de haber gastado el gusto motivacional o la energía o la batería motivacional en otras cosas. Por ejemplo, muchachos que duran muchísimo tiempo en redes, todo el tiempo, salen de las redes y no tienen muchas ganas de hacer nada más, porque de alguna forma han terminado gastando un poco un combustible motivacional que tenemos los humanos, que es finito para hacer tareas. Eso se ha visto mucho en gente que dura muchas, muchas horas en consumo de redes sociales. Pasa mucho también con consumo de sustancias, gente que toma alcohol, que consume marihuana de manera intensa, repetida, suele tener lo que se denomina síndrome amotivacional, como poca motivación y apatía, como consecuencia de que pues estas sustancias eh, que bien pueden ser recreativas, que no las juzgo per se porque sean consumo recreativo, sino porque sí tienen impacto a nivel salud, es que terminan como consumiendo un poco los sistemas de neurotransmisión, al menos momentáneamente, afectando la motivación y la capacidad de planeación. Eso no solo pasa en gente entonces que tiene enfermedad de Alzheimer, sino puede pasar en niños, en adolescentes, en adultos jóvenes. Sí, Ok. Y la segunda pregunta que tenía es que yo he visto que es muy común en personas, pues en adultos mayores, que confundan a sus familiares con otras personas, pero sí. no en el texto de que dicen que es que esta persona es otra, sino que le dicen de un nombre diferente y están convencidos de que se llame de otra forma y luego caen en cuenta de que no se llaman de esa forma. Eso hace parte dentro de la clínica de la enfermedad de Alzheimer, o sea, dentro de las características neuropsicológicas, de Sí, lenguaje, puede estar, psiquiátricas. puede estar. Es parte de las alteraciones. Eh, Se llaman como alteraciones cualitativas de la memoria, que pueden tener o bien falso reconocimiento, reconocer a una persona por otra, que eso no les pasa tanto, que es básicamente como, usted es Marta, no, yo soy Rosario, no, usted se llama Marta, no, yo soy Rosario. Eso no les pasa tanto. Más bien les pasa de decirle a Rosario Marta y después, minutos después, como tú dices, decir, ay, perdón, su nombre era el otro. ¿Sí? Eso es parte de las alteraciones cualitativas de la memoria, eh, que es básicamente sí, asignar un nombre inapropiado a alguien, pero que después recuerdan. O lo que se llaman fabulaciones y confabulaciones. Entonces no se acuerdan qué hicieron ayer y rellenan. O hace una semana no se acuerdan qué pasó y rellenan con alguna historia que les parece plausible. Son alteraciones cualitativas de la memoria y sí hay bastantes. Sí. No Vale, siempre muchas están, gracias. no siempre están, a veces sí, a veces no. Las que yo les dije son las que más están. Estas características son las que más están. Estas, alteración de la memoria episódica reciente, anomias, apraxias, cuando son muy severas, alteración de la memoria semántica o procedimental, alteraciones de la esfera mental, básicamente presencia de apatía, depresión y alteración del sueño. Eso es lo que más está. Muy bien. Otras de las trastornos neurocognitivos que suelen presentar las personas mayores, sobre todo, son los que se denominan vasculares. Básicamente, lo que suele ocurrir es que hay, si bien una persona que hace un infarto de un territorio vascular grande, cortical o subcortical, podría llegar a demencia, los infartos grandes cerebrales casi no dan demencia en general, lo que suelen dar es alteraciones o bien sensitivas o bien motoras o bien de coordinación de acuerdo al territorio afectado. Las que suelen dar alteración de la cognición son afectaciones de la sustancia blanca o alteraciones subcorticales y que son infartos pequeños de la sustancia blanca, que suelen generar las alteraciones cognitivas, ¿no? También podría dar una hemorragia de un gran territorio vascular, lo que pueda llevar a una alteración de la cognición, pero repito, cuando las alteraciones bien sean isquémicas o hemorrágicas de grandes territorios, casi no afectan la cognición, lo que afectan son sistemas motores y sensitivos, y lo que más afecta a la cognición es que sean isquemias
o hemorragias que afecten las estructuras subcorticales. Eso es lo que más afecta a la cognición, ¿cierto? En general, si es una lesión vascular de gran territorio, pues hay un curso brusco, un inicio súbito de los síntomas. Si es más una afectación de las estructuras subcorticales, es un curso insidioso, progresivo. Muchas veces es difícil de distinguir las características clínicas de lo que se denomina enfermedad de Alzheimer, pero básicamente lo que suele pasar es nuevamente también alteración de la memoria episódica. En este caso no es tan fijo que sea la episódica reciente, puede ser también la remota. ¿Qué otra cosa suele haber? Hay mucha afectación de lo que llamamos funciones ejecutivas, como cuáles, todas las nociones de inhibición, toma de decisiones, atención, planeación, las funciones ejecutivas, ¿cierto? Puede haber irritabilidad, problemas de sueño también, depresión, hay mucha ansiedad, suele haber mucha ansiedad, que es una de las características canónicas de este tipo de demencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es parecida a la enfermedad de Alzheimer, pero ¿en qué podrían diferenciarse? En que, digamos que las enfermedades más de orden vascular, primero está el antecedente vascular y segundo, son personas que tienen síntomas más mixtos, no son tan pulidos y tan limpios como la memoria episódica reciente, la enfermedad de Alzheimer, las anomias, las apraxias, sino aquí hay muchos síntomas que afectan las memorias de episodios de la vida, funciones ejecutivas, ansiedad, también lenguaje, pero de maneras menos claras. Es con muchos síntomas de muchas formas. ¿Listo? Y el tercer gran trastorno que puede afectar la cognición, son 4, ya les voy a decir el cuarto, es que se denomina demencia por degeneración frontotemporal o simplemente degeneración frontotemporal, en el que básicamente, este es menos prevalente, digamos, básicamente lo que suelen tener las personas son estos síntomas. Uno, apatía, es uno de los síntomas canónicos a nivel clínico, apatía. Otra alteración que tienen es desinhibición. Desinhibición. Súper frecuente la presencia de desinhibición. Otra alteración, alteraciones motoras. Conducta repetitiva, estereotipada. ¿Sí? Acciones repetitivas sobre todo. Otra alteración canónica, disminución en la cognición social. No pueden empatizar con el otro, se vuelven imprudentes, medio antisociales si se quiere, como no les importa afectar al otro. Tiene alteración también de la conducta alimentaria. Suelen tener cambios en la conducta alimentaria muy extraños, comer solo dulces o solo un tipo de alimentos por encima de otros, ¿cierto? Estas son como los síntomas canónicos a nivel clínico de lo que denominamos, esto es lo que suele pasar en DFT, de las variantes conductuales de la DFT, ¿sí? Una cosa clave de esto es que esto se asocia a alteraciones de la función ejecutiva. Por ejemplo, hay mucha alteración de la capacidad de planeación, toma de decisiones, control, ¿no? Lo que hace que la gente esté desinhibida, no se organice y entonces no tienen voluntad para hacer nada, entonces están apáticos. Hay mucha afectación en estos pacientes también del lenguaje, ¿cierto? Del lenguaje, de la conducta, ahí ven ustedes, tienen por ejemplo desinhibición, son imprudentes, no sé qué, y esta afectación de la cognición social, digamos, o del comportamiento social, tienen dificultad para reconocer emociones en los otros, empatizar, cooperar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si ustedes lo ven, esto es lo que pasa en degeneración frontotemporal, esto es lo que pasa en demencia vascular, una cosa, podríamos decir, una presentación más mixta, y ya saben ustedes lo que pasaba en la enfermedad de Alzheimer, alteración de la memoria episódica reciente, anomias, apraxias, síntomas depresivos de sueño, ¿no? Apatía también puede haber en Alzheimer. Esto en la vascular y esto en la FT, más apatía, desinhibición, alteración de conducta motora
afectación de la función ejecutiva, del lenguaje y de la cognición social. Muy bien, yo quiero volver sobre este diagnóstico que está acá, este diagnóstico que es clave, que es el famoso delirium, o antes denominado síndrome mental orgánico, que como su nombre lo dice, la clave es esto. Es que hay una alteración a nivel de la esfera de lo mental como consecuencia de que hay algo orgánico somático que está alterado. Por ejemplo, una persona que tiene una insuficiencia cardíaca congestiva, una persona que tiene una infección, una persona que tiene una lesión hepática, una lesión renal, una persona que tiene, digamos, eh, una intoxicación, por ejemplo, por alcohol, cualquier alteración somática que afecte cualquier sistema, corazón, pulmón, hígado, riñón, procesos inflamatorios a nivel sistémico, procesos metabólicos, incluso alguna lesión dermatológica severa, infecciones, etcétera. Cuando están descompensadas esas afecciones orgánicas, pues hay una afectación de lo mental. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Es que la afectación orgánica genera unas descargas inflamatorias a nivel cerebral, genera liberación de radicales libres, genera disregulación de ciertos procesos apoptóticos a nivel central, lo que lleva a variaciones y fluctuaciones en los sistemas de neurotransmisión, particularmente alteración de glutamato, de GABA, dopamina, lo que hace es generar, digamos, unos fluidos de neurotransmisión disregulados que llevan a una afectación del examen mental o de la esfera mental. ¿Y qué le suele pasar a alguien que tiene delirium? Varias cosas. Uno, primera alteración, alteración en el nivel de atención. Están como inatentos, como adormilados. ¿Sí? Segundo, clásico, muy clásico. Tienen alteración del estado de conciencia. Entonces, por ejemplo, están adormilados o estuporosos o en coma. Alteración del estado de conciencia. ¿Vale? 3. Tienen fluctuación del ciclo sueño-vigilia. Entonces, por ejemplo, están dormidos en el día y despiertos en la noche, porque hay fluctuaciones en el ciclo sueño-vigilia. 4. Tienen afectación de la orientación. No saben bien dónde están, si es de día, si es de noche, si están en la casa, en el trabajo o en el hospital, ¿cierto? Y 5, afectación de otros dominios del examen mental, que ustedes durante este semestre van a ir comprendiendo cuáles son esos dominios del examen mental. Por ejemplo, alteración en el nivel de pensamiento, del afecto, de la conducta motora, etcétera, etcétera. Este diagnóstico es tal vez junto con los intentos suicidas o con una persona que tenga psicosis que pueda correr o afectar la seguridad de una persona o del entorno, trastornos psicóticos o episodios psicóticos que afecten la seguridad del paciente o del entorno o de las personas alrededor. Intentos o conducta suicida y delirium son, y cuarto, anorexias muy difíciles de manejar, trastornos de la conducta alimentaria descompensados. Son las 4 cosas en psiquiatría en las que uno debería correr. Si ustedes no van a ser psiquiatras, la mayoría no lo va a hacer, van a ser internistas, cirujanos, lo que sea. Esas 4 condiciones ustedes tendrían que saberlas manejar muy bien. Psicosis, depresión con riesgo vital por ideación suicida, trastornos de conducta alimentaria que pueden generar descompensaciones hidroelectrolíticas y delirio. Alguien que tiene afectación de la esfera mental como consecuencia de una alteración orgánica, que es lo que está mencionando acá. Así lo reconocen: alteraciones a nivel de atención, estado de conciencia, fluctuación de sueño, solo de vigilia, orientación y otras esferas del examen mental. Por ejemplo, alteración a nivel de pensamiento, afecto o conducta motora.
Cuando alguien tiene delirium y ustedes son el médico que está en esa semana en psiquiatría, lo que tienen que hacer es llamar al internista o al médico tratante para que intente atenuar las alteraciones a nivel orgánico, porque son tan fuertes que parecieran estar afectando la esfera de lo mental. Eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Muy bien, con esto hemos visto 4 grandes trastornos que afectan las funciones de la cognición, que decíamos que son estas funciones que dentro de lo mental, que era como todo este espacio emergente que decíamos, tienen la función de ayudarnos a los humanos a entender el mundo en el que vivimos, o reflexionar, o computar, o procesar el mundo en el que vivimos, ¿vale? Muy bien. Preguntas, comentarios, muchachos. Doctor, ¿uno puede tener delirium y delirio al mismo tiempo? Sí, hay personas que tienen esquizofrenia, por ejemplo, que tienen delirios, ideas delirantes, y que hacen un delirium porque se les infectó una herida. Eso puede pasar. O alguien que tiene delirium, dentro del contexto del delirium, empezar a tener una afectación de la esfera del pensamiento y empezar a sentir que lo persiguen, que lo vigilan. Eso puede pasar. Sí. ¿Qué otras preguntas tienen, muchachos? Cuéntenme si esto les quedó claro, estas 4 condiciones que usé como pretexto para explicarles la cognición. ¿Les quedó claro? Bueno, muy bien, muchachos. Muchas gracias. Si tienen preguntas, me cuentan. Bueno, chicos, entonces si no hay muchas preguntas, pues muchas gracias. Yo voy a dejar esta sesión por aquí, por ahora. En el semestre creo que nos veremos una vez más, entonces ahí tendremos opción para seguir charlando de estos temas. Muchas gracias. Gracias, profe. A ustedes, muchas gracias.